hasta quizá hace muy poco tiempo para algunos de nosotros, ni siquiera se nos había ocurrido la posibilidad de cuestionar esta premisa axiomática, podríamos llamar, ¿no? La premisa incuestionable de que la realidad se compone de una serie de objetos, es decir, cuerpos materiales, cuerpos de los que me informan mis 5 sentidos, y también objetos o artefactos más sutiles, toda la actividad mental, los pensamientos, las memorias, las sensaciones, pero siguen siendo objetos más sutiles, pero siguen siendo objetos en el sentido de que son discretos, de que están delimitados, de que tienen un principio y un fin. Podemos pensar en algo completamente sutil como un pensamiento tiene un comienzo y tiene un final. Del mismo modo en que los objetos que vemos a nuestro alrededor, más burdos, materiales, también son objetos discretos, es decir, con un contorno, diseminados todos y sucediendo todos en el eje de coordenadas, en el escenario llamado espacio-tiempo. O sea que, sea que lo podamos formular explícita y conscientemente o no, es una premisa que nadie cuestiona aquí. He nacido y la realidad, yo soy un objeto, soy un cuerpo que vivo en el espacio-tiempo y toda mi realidad se compone del mismo modo de objetos más o menos sutiles diseminados por el espacio-tiempo como yo. Vemos así cómo nuestra percepción es congruente con nuestra identidad. Puesto que yo creo ser un objeto, percibo objetos. Puesto que yo creo estar limitado, solo percibo limitación. Esa es una de las formas en las que el curso habla de esto, es decir, solo veo ataque. Solo veo ataque quiere decir solo veo lo limitado. Esa es la forma interesante en la que el curso emplea los términos. Así que esto es, digamos, que el estado de cosas para la inmensa mayor parte de la humanidad, en todo punto del tiempo. Yo puedo recordar, y estoy segura de que si ahora abriésemos los micrófonos y cada uno de nosotros pudiese contar su experiencia, habría historias interesantísimas acerca de esto. Yo puedo recordar, por ejemplo, y cuando podamos compartir, quizá alguien quiera contarnos algo por el estilo, pero yo puedo recordar, puesto que podemos considerarnos, todos los que estamos en esta asamblea, podemos considerarnos místicos. Y no siempre supimos que éramos místicos, pero quizás siempre, desde muy temprana edad, hemos estado teniendo sensaciones de no me adapto del todo, esta realidad parece extraña, o quizá hemos tenido nuestro intelecto agudamente dirigido a observar las inconsistencias de este mundo, aquellas cosas que parecen no cuadrar con el paradigma con el que operamos, este del que hablamos dualista, sujeto-objeto, realidad compuesta por objetos discretos. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando en el instituto, siendo yo muy joven, debía tener 15 años quizá, en filosofía, en la asignatura de filosofía, había un tema en el programa que era precisamente la percepción. Y yo recuerdo haber entrado en absoluta fascinación por el tema porque me parecía algo completamente relevante para poder entender el misterio. Yo me acuerdo que yo me preguntaba, yo me hacía este tipo de preguntas. Yo decía, imagínate en un nicho ecológico, en un mismo ecosistema, una serie de animales conviven, pero ven todos la misma realidad externa y objetiva, puesto que en filosofía estudiábamos todo tipo de distorsiones perceptuales, paradojas perceptuales, etc., ¿no? Y a mí me parecía fascinante el mundo que se abría ahí para esta actividad del místico, aunque yo era una mística entonces muy inconsciente aún, pero me daba cuenta del campo que se abría ahí para poder cuestionar la realidad.
sea, existe, básicamente lo que yo me estaba preguntando era, ¿existe una realidad objetiva ahí fuera que todas las criaturas vivas perciben de igual modo? ¿O realmente cada uno de nosotros conoce el mundo que su percepción le muestra? Era una pregunta muy profunda, y que estoy convencida de que muchísimos, si no todos los aquí presentes, se han hecho en algún momento. Si no se la hubiesen hecho, no estarían en este camino. Hay un neurocientífico que tiene un trabajo muy interesante y muy reconocido a nivel mundial, y que en espiritualidad tiene una cierta presencia, puesto que participa en unos foros que aunan espiritualidad y ciencia. Este es un psicólogo cognitivo, profesor de una universidad en California. Lo cito así para que se vea que es alguien serio, no es alguien espiritual. Y este hombre, llamado Donald Hoffman, probablemente muchos lo conocen, y si no, pues lo pueden googlear, y hay charlas que él ha dado muy interesantes. Este hombre tiene la teoría y además ha desarrollado unas matemáticas para explicarlas, etc. Es un intento bastante serio de que nosotros no podemos, nadie puede conocer la realidad de manera objetiva. Su teoría es evolucionista, con lo cual él dice que cada uno de nosotros, cada especie, ve la realidad de acuerdo con la intención de sobrevivir y poder pasar los genes a la generación siguiente, ¿no? Con lo cual la percepción está al servicio de la supervivencia de la especie a través del individuo. La percepción no está interesada en modo alguno en mostrarnos la realidad tal como es, sino en permitirnos sobrevivir y pasar nuestros genes a nuestra descendencia. Esa es su tesis, muy interesante. Habla de cómo el mundo que vemos es un poco como la interfaz de un ordenador, cómo nosotros interactuamos en la pantalla de nuestro ordenador con pequeños archivos de colores, etcétera, ¿no? En la propia interfaz, pero nosotros no vemos las cosas como son. Nosotros no estamos viendo un código 1-0, sino que nosotros estamos viendo, digamos, que la representación de estos códigos de manera que sea útil para usarse, ¿no? Esta es su tesis, y él utiliza esta metáfora del ordenador para ilustrar el hecho de que en la naturaleza nosotros percibimos en función de nuestros intereses individuales y como especie. Y eso se puede hacer precisamente extensivo a este cuestionamiento que el místico tiene que hacer de su realidad, y utilizarlo para el caso, ¿no? Puesto que científicos como Donald Hoffman y etcétera, tantos otros neurocientíficos hoy en día, en realidad hacen no están planteando un cuestionamiento, lo que están haciendo es un intento de entender la realidad objetiva, de intentar saber qué es. Pero el místico no hace eso. El místico lo que hace es realmente cuestionar la realidad. El místico cuestiona la realidad. El místico cuestiona la realidad que percibe. Y a veces, sin saberlo, al comienzo, el místico está cuestionando la realidad de la dualidad. Aparte del místico, nadie lo hace. Podríamos decir que podemos valernos de esta etiqueta temporalmente, ¿no? Alguien el otro día me decía, a mí no me gusta etiquetarme como místico, y está perfecto, no tenemos que hacerlo, pero aquí utilizamos palabras y es imprescindible que usemos símbolos para entender lo que estamos diciendo. Y nos resulta muy útil hablar de místico en sentido extenso, no un vedantín o un estudiante del curso o un estudiante de la cábala, no, un místico en general, como aquel que cuestiona la dualidad, la separación, siendo esta un dogma de fe intocable, un tabú de la religión del ego. Así que el místico es el rebelde
por definición. Podemos acordarnos quizá de esa película, ahora no recuerdo el título, esta película en la que hay una sociedad en la que catalogan a la gente según sus habilidades, pero había un tipo de persona que no era catalogable. No se me veía. Divergente. Divergente, justo. O sea que el divergente era un ser muy peligroso para aquella sociedad organizada, sumamente controlada, porque era alguien inclasificable. Es decir, aunque le pongamos el nombre divergente o místico, resulta que es el rebelde, resulta que es el que no puede ser clasificado en absoluto, porque dentro de sí tiene la semilla del cuestionamiento de la realidad del ego. Y en este mundo, cuestionar el dogma de la separación, de la dualidad, es un verdadero tabú universal. Incluso sociedades en las que parece que esto está más normalizado, como la sociedad hindú o la China de antaño, incluso ahí esto es un saber que está destinado a los monjes, a los renunciantes. La mayor parte de la gente vive su vida aceptando y acatando la dualidad. Así que todos los que estamos aquí presentes, que podemos seguramente evocar una historia de cuestionamiento, de inadaptación a esta realidad desde muy temprano, nadie excepto los místicos cuestionan la realidad, y todo el que está sentado aquí hoy está aquí sentado precisamente porque quiere cuestionar la realidad. Quiere cuestionar la realidad en contra del mundo, de lo que el mundo quiere, de aquello para lo que el mundo fue concebido. El mundo fue concebido para refrendar y confirmar la idea de separación, y ahora nace en nosotros el deseo de cuestionar esa realidad. Esto nos coloca en una posición muy delicada. También seguramente si abriésemos los micrófonos nos encontraríamos con gente que puede contar, sobre todo en los comienzos de esta andadura, cómo muchas relaciones se le pusieron en contra, cómo de pronto sus amistades empezaron a considerar que estaban comportándose de maneras extrañas, su familia empezó a preocuparse de si estaban perdiendo la cordura. Muchas veces cuento el caso porque me pareció un caso extremo, pero no es tan raro, el caso de un chico que tuvo que elegir entre su matrimonio y el curso de milagros, y su guía espiritual, y eligió el curso de milagros. Una vez que se plantea en una relación, una coacción como esta, es cuestión de tiempo, no fue inmediato, pero es cuestión de tiempo que el matrimonio ya no se sostenga, ¿no? El amor en ausencia de libertad pues tiene poco que hacer. Y además, no solamente nos encontramos con resistencias en el mundo externas, sino que podríamos incluso decir, afinando y siendo precisos, que esas resistencias externas con las que nos encontramos no son sino la proyección o el reflejo de la resistencia interna egoica que se levanta en el mismísimo momento en el que brota en nosotros la llamada a despertar a través del cuestionamiento de nuestra percepción, de la realidad perceptual. Así que podríamos decir que el místico, el cuestionador, se puede ver en una situación delicada. Por eso que muchas veces aquel que siente esa llamada también se siente inclinado a abandonar el mundo, a ingresar en alguna orden monástica o a hacerse rodear de una shanga, a buscar un maestro, intentando poner en la balanza peso en favor de este cuestionamiento, cuando en realidad el mundo entero está diseñado para negarlo y resistirlo. Así que podemos ver que cuando hablamos de místico no estamos hablando tanto de alguien que de ángeles y que es profundamente espiritual. No tiene necesariamente que ser eso. Puede un místico estar simplemente en la fase de rebeldía en la que se siente completamente inadaptado. A veces me encuentro en sesión con personas que tienen hijos y que están muy angustiados porque tienen comportamientos muy inadecuados aparentemente, muy poco sociales, y es tan hermoso poder abrir nuestra mente ahí y entender que muchos místicos tienen una historia a veces de drogas,
o a veces de comportamientos aparentemente inaceptables, etcétera, ¿no? Que son la forma en la que ellos representan a través de sus propias vidas la sensación de no pertenecer. Así que esto, que comienza de esta manera, alguien que sencillamente se niega a creer que la realidad sea dual, alguien que se niega a comprar esa realidad que la dualidad impone, esa realidad, digamos, cruel, insensible, esa realidad de competencia, de desconfianza, de saqueo, de abuso, de ataque, ¿no? Sumamente insatisfactoria, muy descorazonadora. Y el místico anhela algo que quizás vagamente llame amor. En realidad lo que desea es acabar con la realidad dualista. Desea unirse, desea mirar al mundo y reconocerlo. Desea mirar a otro ser humano y considerarle su colaborador, su amigo, su hermano. Sentir verdadero deseo de colaborar, de compartir el propósito, de compartir el objetivo en lugar de luchar por él. Todo esto son las múltiples formas en las que se puede manifestar en la vida de un místico este cuestionamiento. Por tanto, en el momento en el que en un mundo de obediente complacencia con respecto a este axioma o paradigma de dualidad, en cuanto en algunos de nosotros nace este impulso al cuestionamiento que nos convierte en místicos, podríamos hablar utilizando esta metáfora de la que hablábamos al principio, como que existe en el ordenador un programa diferente, un programa que no es el que viene por defecto, el que utilizamos al nacer, el que aprendemos a utilizar y a manejar, sino que el místico o el perdonador, digamos que accede a otro programa de su ordenador, de su computadora. Un programa que, y esto es muy, muy importante que lo veamos así, porque cuando hablamos del perdón no hablamos de algo que excede los límites de la percepción o que excede los límites de este universo espacio-temporal, sino que ese programa sigue operando dentro del ordenador, sigue operando dentro del mundo perceptual, cosmos, espacio-temporal. Sigue siendo una experiencia perceptual. Pero se trata de un programa completamente diferente, un programa cuyo propósito ya no es refrendar y confirmar la realidad dualista, sino cuestionarla. O sea que esta es una de las formas en que podríamos definir el perdón. Podríamos definir el perdón como un programa, como una lógica, como un sistema de pensamiento cuyo propósito es cuestionar la realidad del sistema de pensamiento egoico, que es el que viene por defecto. Es como si la mente recibiera la orden de cuestionar la realidad, de concentrarse en detectar los fallos, las inconsistencias, eso que Borges tan bellamente en una cita llama los intersticios de sin razón y que nuestra Shanga utiliza muchísimo. Y precisamente por eso, y para los que se incorporan recientemente a participar con nosotros de nuestras actividades, no me resisto a hacer la cita de Borges, a leerla. Dice así: el mayor hechicero, escribe memorablemente Novalis, esto es hablando Borges, el mayor hechicero, escribe memorablemente Novalis, sería el que se embrujara él mismo al punto de tomar sus propias fantasmagorías por apariciones autónomas. Es magnífico. Y continúa Borges diciendo, ¿no sería esta la verdad de nosotros? Yo conjeturo que así es. Nosotros, entre paréntesis, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso,
visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo. Y aquí viene lo interesante. Pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sin razón para saber que es falso. Aquí lo tenemos. Me viene ese cuento infantil de Hansel y Gretel, ¿no? Cuando se pierden en el bosque, pero dejan un rastro de miguitas de pan para poder encontrar el camino a casa, ¿no? Nosotros, la indivisa divinidad que está soñando este mundo, este universo, lo hemos soñado, consistente y ubicuo, incuestionable, casi denso, material. Pero en su arquitectura hemos dejado pequeñas pistas, miguitas de pan, pequeños intersticios de sin razón para poder saber que es falso. Y ahora vamos a ver qué sucede con esto. Muchos de vosotros quizá ahora habéis acabado ya en un camino definitivo, muy potente, muy radical, muy último, no dual puro como es un curso de milagros, pero quizá muchos de vosotros podéis echar la vista atrás y ver que habéis hecho un recorrido en el tiempo, en un recorrido que podríais decir que era un recorrido de búsqueda. Yo, por ejemplo, recuerdo durante mucho tiempo que la definición que sentía que más me encajaba para quien yo creía ser era el de una buscadora. Me decía, yo he sido una buscadora desde el momento en el que nací. Me recuerdo haciendo preguntas de todo tipo, sumamente fascinada e interesada, pero en una cosa muy concreta, en entender la realidad, en averiguar si es real o no, en averiguar qué es la verdad. Un poco el cuestionamiento del filósofo, ¿no? Y hay quien nace así. Todos nosotros hemos nacido así, con ese deseo de saber. Y yo recuerdo, por ejemplo, que a mí me fascinaba durante mi muy temprana juventud, me fascinaba Egipto. ¿Quién no ha estado fascinado por los misterios de Egipto? Por intentar poner la mente alrededor de la idea de que alguien haya podido construir esas pirámides, mover esos bloques de piedra inmensos que pesan toneladas, etcétera, ¿no? Yo recuerdo un libro que yo leí cuando era muy, muy jovencita, que se llamaba, era un libro de este autor de Los caballos de Troya, J.J. Benítez, y era un libro titulado Mis enigmas favoritos. Y era un libro en el que él había hecho un trabajo muy interesante y muy exhaustivo, en el que lo que él colocaba ahí, cada capítulo era uno de sus enigmas preferidos, eran precisamente intersticios de sin razón. Eso es lo que era el libro. Eran enigmas, cosas que dejaban a la mente completamente perpleja, cosas que contradecían la realidad tal como nos la contamos, cosas que desafían las leyes de la naturaleza o las leyes de la razón. Y es que hay algo muy poderoso en esta cuestión, y es que la realidad que nosotros conocemos a través de la premisa de separación, la premisa dualista, el sistema de pensamiento del ego, lo podemos llamar, así lo llama el curso, es un sistema de pensamiento que genera nuestra realidad. Pero tiene que tener consistencia, coherencia interna. Y la tiene. Realmente, una vez que caemos en este remolino de disociación de ser un individuo en un mundo de objetos, todo lo que nuestra percepción nos muestra es congruente con la premisa de separación. Sin embargo, están estos intersticios de sin razón, que, como nos decía Borges, nos permiten saber que la realidad es falsa. De forma que existen dentro de este universo, de este cosmos de dualidad, pequeños misterios que contradicen el paradigma. Y eso es lo que a un místico más le puede fascinar. Las enseñanzas del mundo tienen que protegerse contra estos cuestionamientos tan peligrosos. Y nosotros, por ejemplo, vamos por ahí diciendo que
la excepción confirma la regla. El mundo cree esto. El mundo cree que una excepción hace aún más firme y verdadera una regla. Pero en realidad no es así. En realidad, en el momento en el que suceden estos enigmas favoritos de JJ Benítez, estos intersticios de Sin Razón de Borges, lo que realmente sucede es que estos misterios socavan profundamente nuestra capacidad de creer en el paradigma dualista. Eso es lo que sucede. Este tipo de cosas, ¿no? Todas estas cosas que son absolutos misterios y que son tan fascinantes para el místico precisamente porque contradicen el paradigma. Y todo esto, el místico tiene su atención puesta precisamente en detectar, en poder ver todo esto. Un curso de milagros, esta enseñanza amada por nosotros, es precisamente un libro, un tratado, un curso que está lleno de afirmaciones misteriosas, cuyo propósito precisamente es producir el estupor del cuestionamiento del paradigma dualista, y ese estupor es utilizado en la espiritualidad para que el diálogo interno pueda detenerse, para que la voz del ego pueda detenerse. Es la misma lógica que hay en la práctica, por ejemplo, de los koans. Y es la misma práctica que hay en estos métodos de filosofía del Vedanta Advaita, por ejemplo, del que hablábamos ayer. Son todos métodos que quieren llevar a la mente a colapsar debido a no poder hacer sentido del paradigma. De manera que la mente en el colapso se detenga. Porque este es el objetivo realmente de una práctica o sadhana espiritual, que la mente llegue a una parada total, a un full stop. Cuando la mente se detiene, la realidad se revela, puesto que la mente es el elemento velador. La mente, entendida aquí como el programa ego, ¿no? Esta, de la que hemos estado hablando. Así que la espiritualidad, y un curso de milagros sin duda lo hace magistralmente, es el intento de producir este colapso del sistema de pensamiento debido a la contradicción con la que este sistema opera. Y que este colapso de pensamiento haga que la realidad a la que ese pensamiento da lugar pueda caer.